Bueno, les doy la bienvenida a esta clase que hace relación a elementos de gestión, específicamente para servicios de salud orientados a actividades en salud sexual y salud reproductiva. Mi nombre es Rodrigo Orellana, yo soy profesor asistente del Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Soy magíster en gestión de calidad, candidato a magíster en salud pública y evaluador del Sistema Nacional de Acreditación de Instituciones de Salud. ¿Cuáles son los objetivos principales de esta clase? Bueno, describir ya los elementos para una construcción de una organización o elementos fundamentales para poder construir o lograr que una organización se oriente al trabajo en específico en salud sexual y salud reproductiva. Entonces quedan ahí primero algunas preguntas, ¿ya? Porque desde lo filosófico claramente nosotros podemos entender la necesidad de generar una construcción específica para grupos específicos o comunidades específicas que guardan características en particular, ¿ya? Características interculturales, resguardo o no de derechos, ¿cierto?, fundamentales y derechos al respecto de las características de la salud sexual y salud reproductiva, pero ¿cómo lo hacemos en lo específico? ¿Ya? Claramente pueden haber marcos filosóficos, marcos más estructurales, ¿cierto?, en la discusión, pero lo que nos interesa resolver es cómo lo hacemos desde la gestión, ¿ya? Entendiendo que la gestión claramente es un actuar, es generar acciones y actividades y procesos que tienden a lograr este objetivo de hacer que esta organización sea una organización que cumpla esa condición de atención integral en salud sexual y salud reproductiva. Bueno, no estamos solos en el mundo ni solas en el mundo. Claramente hay mucho material, ¿cierto?, que nos puede ayudar al respecto de la construcción de estos servicios y que hay que tomar en cuenta porque son elementos, ¿cierto?, que resguardan el trabajo con evidencia, resguardan experiencias, ¿cierto?, comparadas en otros lugares, en otras poblaciones, y que nos pueden servir también para poder tomar algunos elementos en cuenta. Entonces, aquí no es necesario inventar la rueda, aquí probablemente también tenemos que hacer un poco de benchmarking, o sea, tomar un poco la experiencia de algunos otros servicios, de algunas otras organizaciones que nos pueda ayudar también en la construcción de lo que nosotros y nosotras queremos hacer. Entonces hay una serie de elementos que son fundamentales para realizar este tipo de gestión. Primero, entender la gestión del cambio, ¿ya? Y la necesidad de gestionarnos en el cambio de paradigma al respecto de la atención en salud sexual y salud reproductiva. Tener claridad al respecto de las dimensiones de trabajo que nosotros vamos a utilizar. Por supuesto, planificar y diseñar la organización y la atención y las prestaciones que vamos a entregar a través de procesos y actividades, ¿ya? Entender cómo es la estructura de la organización que queremos nosotros y cómo esta estructura se adapta también para cumplir la entrega de prestaciones integrales. Lograr ciertos niveles de coordinación. Ya dijimos que no estamos solas ni solos en el mundo. Nosotros vivimos en un entorno de organizaciones que también están prestando atenciones quizás no de salud, pero quizás de otro tipo, y que se van juntando y uniendo para poder construir esta atención integral en salud también, ¿ya? Claramente mecanismos de información que tenemos que resguardar, como nosotros y nosotras tomamos informaciones del entorno y de las personas para poder mejorar también, ir generando procesos de cambio y de mejora en el tiempo que hacen que nuestros servicios vayan cumpliendo estas condiciones, o sea, este proceso de mejora continua. Bueno, vamos primero por la gestión del cambio. Entender que la gestión del cambio es un consecutivo, ya es un consecutivo que nosotros vamos escalando en el tiempo hasta lograr efectivamente este cambio y que va a tener un análisis final donde nosotros vamos a decidir si se genera otro proceso de cambio. Pero inicia un poco con la pregunta, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos cambiar? ¿Ya? Y por supuesto, planificar este cambio. ¿Qué queremos cambiar y hacia dónde queremos llegar? Planificar el cambio, ¿ya? Proponer también acciones de cambio. O sea, nos preguntamos qué es lo que queremos hacer, planificamos al resolver esta pregunta que nos hicimos, ya generamos acción al respecto de este cambio y por supuesto evaluamos cuánto nosotros logramos cambiar y cuáles fueron las barreras o los elementos que nos ayudaron a generar este cambio. Sin duda los dos primeros elementos pueden ser los más importantes, ya entender de que en el que queremos cambiar hay muchos elementos para cambios tangibles, ya que nosotros debemos resolver y tienen que ver con los objetivos que queremos lograr, con las formas de monitorear, ¿cierto?, estos objetivos, con cómo nosotros y nosotros somos capaces de lograr un aprendizaje continuo y por supuesto mecanismos de recompensa o de incentivo para lograr
proceso de mejora continua. Y por supuesto, tomar en cuenta cuáles son los cambios intangibles y cambios que nosotros podamos evaluar y que debemos fomentar obligatoriamente, que son estas dimensiones de la gestión que ya vamos a ver un poco más adelante, cómo logramos integrar un trabajo en equipo, la comunicación, la cultura organizacional y los mecanismos de liderazgo. Probablemente desde la comunicación como el elemento más importante y fundamental que nos va a permitir estructurar equipos de alto desempeño que logren los objetivos que queremos conseguir. Entonces, probablemente nosotros debemos tomar en cuenta estos dos elementos iniciales como los elementos más importantes para gestionar el cambio. Hay una serie de dimensiones que nosotros debemos tomar en cuenta. ¿Cuáles son las competencias profesionales de las personas que van a resolver estas atenciones orientadas a este grupo o territorio o actividad en específico? ¿Cómo logramos elementos de adecuación de la atención, de privacidad, de confidencialidad y más aún desde el mundo de la salud sexual y salud reproductiva, donde hay mucho temor de las comunidades y las personas al respecto de esta atención? ¿Ya? Los elementos más básicos de la gestión de cualquier organización, la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Ahora, si uno pudiera tomar en cuenta o pudiera pararse desde la dimensión de la salud sexual y salud reproductiva, uno podría decir o debiera decir de que el elemento más importante tiende a no ser la eficiencia, tiende a ser la eficacia o la efectividad, ¿ya? O sea, yo me propongo un objetivo claro y quiero lograrlo. Puede ocurrir de que efectivamente los costos proyectados, o sea, desde el parámetro de la eficiencia, los costos proyectados se hayan excedido, ¿ya? O me hubiera salido más caro, pero sin duda el impacto que tienen nuestras acciones y el cumplimiento de los objetivos vale la pena, ¿ya? Entonces debemos entender que probablemente el elemento fundamental en este tipo de servicios tiende a ser la efectividad y la eficacia en las acciones, más que abaratar costos o más que resolverlo desde la menor cantidad de consumo de recursos posible, que sin duda tienen importancia para la organización, pero claramente nos interesa bastante más el impacto. Por supuesto, la experiencia de las y los usuarios. ¿Ya? La construcción de una experiencia positiva claramente nos va a llevar a una muy buena adhesión al respecto de las actividades que generamos, ¿ya? Y para eso tenemos que generar un diseño, un muy buen diseño de la atención que permita que la experiencia sea una experiencia positiva. Ya hablábamos un poquito del acceso. No solamente tiene que ver con accesos geográficos, tienen que ver con acceso administrativo, ¿cierto? Con la capacidad de yo poder contar con una hora cuando yo la necesito, contar con la atención de un profesional cuando yo lo requiero, ¿ya? Poder acceder geográficamente, por supuesto, también, incluso con las capacidades técnicas de acceso, ¿ya? Con que yo no sea discriminado en acceder también a las prestaciones. Entonces, la accesibilidad hace referencia a un montón de elementos de acceso y no solamente entendiéndolo desde la dimensión geográfica, ¿ya? Por supuesto, la comodidad. Y la comodidad es un elemento que probablemente pocas veces tomamos en cuenta, ¿ya? En cómo las personas se sienten cómodas o cómodos al recibir las atenciones o cómodas o cómodos en los servicios de salud donde van a recibir estas prestaciones de salud, ¿ya? Y ahí claramente hay un parámetro de empatía necesario. La continuidad como un elemento fundamental también, ¿ya? O cómo yo no solamente inicio una prestación de salud, sino que cómo esta persona es capaz de mantenerse en una serie de prestaciones de forma continua hasta resolver las necesidades de salud, que pueden ser necesidades cambiantes en el tiempo, ¿ya? Entonces, cómo las organizaciones son capaces de entregar esta posibilidad de mantener continuamente las atenciones o la continuidad necesaria para resolver la necesidad de salud. Por supuesto, elemento fundamental también la calidad y la seguridad en cuanto a las prestaciones que entregamos, ¿ya? Y quizás ahí hay una discusión bastante más profunda respecto a las dimensiones propias de la calidad o la atención segura. Vamos por el primer elemento de esta serie de construcciones, ¿ya? Entonces ya dijimos tomar en cuenta las dimensiones. Vamos a cómo planificamos, ¿ya? Claramente hay una planificación, una visión de lo que yo quiero hacer, de cómo yo planteo la visión, la misión, los objetivos estratégicos pero sin embargo el elemento fundamental es poder proponer un buen diseño de esta organización y cómo este diseño cumple o se enmarca en un contexto, ¿ya? En un marco de construcción que va a moverse dentro de un marco de políticas y marco legal, ¿ya? En este caso de política y marco legal al respecto de los derechos sexuales y derechos reproductivos, con foco efectivamente en este tipo de prestaciones y atenciones, que tenga y que tome
en cuenta la visión comunitaria, la visión social y la visión de las personas, y un elemento que pocos han discutido, ¿ya? Este es un concepto que se toma desde las organizaciones de salud mental, pero es súper prudente que también nosotros lo tomemos, y que tiene que ver con el recovery, o sea, con la recuperación de la confianza de esta población hacia las atenciones que nosotros entregamos, ¿ya? Hoy día, probablemente incluso en países donde hay muy buen servicio de atención en salud sexual y salud reproductiva, incluso donde hay servicios que están orientados específicamente a este tipo de atenciones, todavía las coberturas son bajas. Por lo tanto, hay un elemento ahí de recuperación de la confianza de las personas que es súper importante para que vayan y asistan a los servicios, ¿ya? Y no solamente en actividades curativas, sino que más importante aún en actividades preventivas. En la organización propiamente tal, ya para la construcción de la organización debemos preguntarnos una serie de elementos. Primero, si los servicios que ofrecemos en materia de salud sexual y reproductiva están acordes con las necesidades de las personas o de las poblaciones. La primera pregunta es una pregunta fundamental, ¿ya? ¿Cuáles son los principales problemas que hay? Y si nosotros efectivamente estamos siendo capaces de resolver o tomar en cuenta estos problemas para estructurar el modelo de atención. Por supuesto, si existen recursos suficientes para poder hacer o atender a las personas de forma adecuada. Y cuáles son las problemáticas donde nosotros podríamos incidir mediante los servicios que entregamos, las problemáticas, ¿cierto?, al respecto del eje en salud sexual, salud reproductiva, del eje intercultural, del eje del resguardo de los derechos, ¿ya? Y cómo focalizamos efectivamente también atenciones para responder a estas necesidades singulares de la población, cómo nosotros somos capaces de transformar estas variables también en una capacidad de flexibilizar nuestras características de atención, respondiendo a elementos singulares, a elementos de género, a elementos de orientación sexual, de etnia, cultura, edad, creencia religiosa u otra, ¿ya? Entonces, ahí son elementos que son preguntas que claramente debemos tener en cuenta para poder estructurar nuestra organización. Debe haber un establecimiento de un sistema de administración, y aquí probablemente la dimensión de gestión que la gente más conoce, ya una descripción de puestos, de responsabilidad, de jerarquía, la elaboración de un organigrama de trabajo, ya de diagramas de flujo y cómo yo caracterizo los procesos de atención. Y aquí quizás yo me puedo detener un minuto diciendo que es fundamental caracterizar los procesos de atención, porque eso me permite también poder modificarlos y poder lograr un mejor diseño de esta prestación en específico. Entonces ahí quizás un elemento súper interesante es poder trabajar a través del modelo de gestión por proceso, o sea, caracterizar muy bien los procesos, identificar dónde están los cuellos de botella, las actividades críticas o las actividades modificables necesariamente adaptables que yo requiero para que este proceso pueda encajar en poblaciones en particular con necesidades en particular, ¿ya? Y claramente hay que determinar los sistemas de trabajo y cuáles son los protocolos para poder realizarlo. Entonces ahí hay una estructura más formal de una organización. Ya conversábamos también y hacíamos notar un poquito cuáles eran los niveles de coordinación. Y decíamos, bueno, las organizaciones de salud no están solas en el mundo. O sea, claramente debe haber una coordinación intrainstitución, ya donde yo coordino unidades de trabajo, la unidad o la organización, ¿cierto?, que presta servicios orientados a la salud sexual y salud reproductiva, y una coordinación interna, pero también coordinaciones con otras instituciones, con otras organizaciones que quizás no se dedican a lo mismo que hago yo, pero claramente me van a permitir tener también una visión distinta al respecto de la atención. Claramente hay una coordinación intersectorial, y ahí el mejor ejemplo probablemente es al respecto de las organizaciones de salud con las organizaciones educacionales. Por ejemplo, a manera de ejemplo solamente, el cómo yo coordino, ¿cierto?, la atención de salud de adolescentes que están en ciclos escolares, por ejemplo, en instituciones escolares. Entonces ahí yo puedo coordinar, hacer una coordinación al respecto de entender quiénes son estos adolescentes que están en edad escolar y que están en formación. Me puedo entregar una muy buena caracterización y una muy buena coordinación con estos centros formadores, ¿cierto?, para lograr muy buenas atenciones también en mi centro de salud. Claramente una coordinación con los organismos comunitarios, que pueden ser organismos formales o informales. Entonces, hay una coordinación propia en todos estos elementos que son parte del gran entorno del territorio, ¿ya? Y que son necesarias para poder también enfocarnos en una atención integral.
Hay elementos para la información y probablemente los elementos más importantes para la información es entender de que nosotros trabajamos en base a objetivos. O sea, nosotros queremos llegar a alguna parte. Nosotros planteamos metas. Desde cuando nosotros planteamos la visión de la organización, ya estamos planteando una meta, ¿cierto? Que tiene que estar definida por algunas características. Pero para poder ir determinando la consecución de estas metas necesitamos los elementos de medición, para que nos diga y que nos guíen en lo efectivo, en el saber si estamos logrando o no esas metas, o si efectivamente nosotros logramos y pudimos conseguir lo que queríamos, obligándonos también un poco a avanzar, ¿ya? Avanzar o modificar algunas acciones que nos permitan avanzar. Entonces, para eso necesitamos resolver cuáles son los procesos con los cuales nosotros vamos a intentar conseguir estos objetivos y si esos procesos son suficientes o no. Quizás necesitamos evaluar también proyectos que nos permitan aumentar nuestra capacidad de resolver los objetivos a través de los procesos que tenemos o resolver nuevos procesos distintos, ¿ya? Para lograr los objetivos. Y ahí están los proyectos que nosotros podemos ir identificando en el tiempo. Ahora, claramente ahí los objetivos requieren de indicadores, los objetivos, ¿cierto? Requieren de generar procesos tendientes a lograrlos y estos proyectos que les decía yo que nos ayudan a empujarnos un poco más rápido. Pero también estos procesos deben ser medidos y estos proyectos deben ser medidos a través de indicadores. Entonces, los indicadores cumplen un rol fundamental en el guiarnos, en entregarnos información. No son solo datos numéricos, ya nos guían un poco en las acciones y en cómo nosotros nos focalizamos. Un elemento súper interesante o súper importante es poder entender de que los indicadores cumplen procesos de medición en momentos y en características distintas. ¿Ya? Tenemos indicadores de estructura que son propios de la organización, ¿cierto? La estructura un poco más rígida. Tenemos elementos que miden los procesos en particular, ¿ya? Que vamos generando para conseguir los objetivos. Tenemos indicadores que miden los resultados propios de las actividades que generamos también en este avance y en esta consecución, y por supuesto indicadores cualitativos que nos indican un poco de características, no necesariamente numéricas. Lo importante es poder seguirlos y ver cómo nos hablan estos indicadores, ya cómo nosotros podemos estructurar un sistema de monitoreo para ir evaluando de forma permanente cuál es el avance, ¿ya? O retroceso incluso, ¿cierto?, de las actividades a través del uso de estos indicadores, y por supuesto un sistema de evaluación para ir declarando ya un poco si nosotros logramos conseguir las metas que vamos proponiéndonos en el tiempo. Uno podría decir de que hay un elemento súper interesante hoy día que tiene que ver con los elementos perfiles de los países, ¿ya? Elementos que nos dicen un poquito características generales, que tienen que ver con las características sociodemográficas, con las características culturales incluso de cada país, pero también un poco con los indicadores que tienen que ver con salud materna, salud sexual, salud del adolescente, salud del recién nacido, y que son interesantes para también ir resolviendo algunos indicadores de capacidad formativa, por ejemplo, o de las asociaciones propias de profesionales que se dedican al ámbito de la salud sexual y salud reproductiva. Entonces nosotros podríamos hacer un cruce de un montón de informaciones y elementos y variables, ¿ya?, que vamos midiendo para poder ir resolviendo hacia dónde nosotros podemos enfocar los recursos necesarios, hacia dónde podemos generar proyectos, ¿cierto?, que potencien un poco las capacidades de resolver los objetivos que tenemos en la región, pero también para poder mirar un poco cómo se están desarrollando los procesos de gestión en cada país y que nos puede ayudar un poco a elementos comparativos. Incluso, bueno, qué actividad se generó en otro país para resolver, disminuir, por ejemplo, los indicadores de embarazo adolescente. Veamos quizás en esta experiencia comparada, si bien son territorios y países distintos, pero veamos quizás algunos elementos que puedan ser comunes y que nosotros podamos aplicar. Entonces es interesante también ver en estos sistemas de información, ver qué es lo que ocurre afuera, en otros países, en otras organizaciones, en otros contextos. Por supuesto debemos ser capaces de garantizar la mejora continua. Ya decíamos nosotros, bueno, tanto en la gestión del cambio como en la medición de los procesos, nosotros debemos ir evaluando si vamos por el camino correcto o no. Y en este evaluar, claramente debemos garantizar de que el evaluar cuando no nos lleva hacia donde queremos ir, debemos cambiar. Entonces para eso están los procesos de mejora continua, para poder
ir midiendo, planeando lo que hacemos, ¿cierto? Ir implementando lo que hacemos, verificando si lo estamos haciendo bien y actuando en la medida que vamos generando un cambio, y esto es un proceso continuo que no debiera detenerse. No solamente a nivel de la organización, sino que a nivel de cada proceso, de cada unidad, de cada actividad que vamos realizando. A manera de conclusión, bueno, debemos diseñar las estructuras. Ya las estructuras no nacen por sí solas, no son entes ajenos a nosotros y a nosotras quienes estamos dentro de las organizaciones. Debe haber un diseño capaz de soportar, ¿cierto?, este resguardo de la visión de la comunidad, de las expectativas y las características propias del territorio, de las comunidades y de las personas. Y segundo, claramente estas acciones deben desarrollarse dentro de un marco de derechos, con objetivos que nosotros podamos seguir, con enfoque en la salud sexual y salud reproductiva, con un sentido intercultural y de diversidad, y claramente con un gran objetivo fundamental detrás que tiene que ver con reencantar a las y los usuarios las prestaciones de salud sexual y reproductiva, con generar este recovery que conversábamos nosotros a través de, por ejemplo, una experiencia positiva en la atención.